Muy buenos días. Ahora que ya saben sobre el impuesto al valor agregado, los invitamos a aprender sobre los documentos mercantiles que están afectos a este IVA. A continuación, veremos los diferentes tipos de documentos mercantiles. La boleta de compra-ventas y servicios es el más común de los documentos de tipo contable y deben entregarlo los comerciantes a todos los consumidores finales que compren un determinado artículo. Entregar una boleta es obligatorio para el comerciante. Un vendedor solo se exime de entregar boletas cuando el valor de la venta es menor a 180 pesos. Las boletas se realizan en 2 ejemplares. La original es del vendedor y la copia se entrega al cliente. Hay 6 datos que deben venir preimpresos en toda boleta. El primero es la razón social o nombre del contribuyente que emite las boletas. El segundo es el RUT del contribuyente que emite la boleta. Tercero es el domicilio del lugar donde se encuentra el negocio. 4 es el número de la boleta, donde la numeración de las boletas debe ser en un orden correlativo, es decir, de menor a mayor sin saltarse ningún número. El quinto es que en todas las boletas deberá aparecer un lugar visible del nombre del documento. Y por último, para tener valor legal, las boletas deben ser timbradas por el Servicio de Impuestos Internos antes de ser utilizadas. Luego, los datos que el vendedor debe llenar en la boleta a mano son la fecha de emisión, día, mes y año en que se realiza la venta, y el monto de la venta expresado en valor bruto, es decir, el valor que incluye el IVA. Se pueden detallar los productos y su valor, no es obligatorio, o solo colocar el total. La ley número 20.727 del 2014 establece el uso obligatorio de la factura electrónica junto a otros documentos tributarios electrónicos como liquidación de factura, notas de débito y crédito y factura de compra. Los plazos que tendrán las empresas para adoptar este cambio dependerán de sus ingresos anuales por ventas y servicios y de su ubicación, si ésta corresponde a una zona urbana o zona rural. La factura electrónica es un documento digital legalmente válido como medio de respaldo de las operaciones comerciales entre contribuyentes y por lo tanto reemplaza a las facturas tradicionales de papel. Los principales beneficios de las facturas electrónicas son el ahorro de tiempo y dinero, que elimina el riesgo de pérdida de documentos. También permiten almacenar documentos tributarios electrónicos o DTEs digitalmente. También permiten realizar cesión de facturas en forma simple y en línea como factoring. Mejoran la rapidez y confiabilidad de su proceso de facturación. Mejoran la imagen de credibilidad y transparencia de su empresa. Permiten diferir el pago del IVA por internet del día 12 al 20 de cada mes. Y por último, exime de la obligación de timbrar las facturas y otros documentos tributarios en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos. Las principales características de las facturas electrónicas son que van firmadas digitalmente por el emisor. La numeración también es autorizada vía Internet por el Servicio de Impuestos Internos y puede ser impresa en papel normal sin necesidad de tener un fondo impreso o timbrado. Por último, se puede consultar la validez del documento en la página web del Servicio de Impuestos Internos y los contribuyentes autorizados como emisores electrónicos pueden seguir emitiendo facturas tradicionales y quedan habilitados a su vez para recibir electrónicamente los DTE que le envíen otros contribuyentes. El nuevo sistema de facturación permite la generación de una factura electrónica tal como se muestra en la diapositiva y que llega inmediatamente vía correo electrónico con copia al cliente y al Servicio de Impuestos Internos, para que estos a su vez registren el documento y su impuesto. Este sistema impuso modernización y reducción de errores en la facturación. En el documento tributario electrónico, o DTE, se distinguen las siguientes zonas. Los datos de encabezado corresponden a la identificación del documento, información del emisor, información del receptor y monto total de la transacción. Luego, el detalle por ítem es la zona donde se debe detallar una línea por cada ítem. Se debe detallar cantidad, valor, descuentos y recargos por ítem, impuestos adicionales y valor neto. En el caso de la liquidación factura, se detallan los datos de los documentos liquidados.
La zona de descuentos y recargos se utiliza para especificar descuentos o recargos que afecten al total del documento y que no se requiere especificar ítem a ítem. Por otra parte, en la información de referencia se deben detallar los documentos de referencia. Por ejemplo, se debe identificar la guía de despacho que está facturando o la factura que se está modificando con una nota de crédito o de débito. La zona de comisiones y otros cargos es obligatoria para liquidar la factura y opcional para factura de compra y nota de crédito o débito que corrijan operaciones relacionadas con facturas de compra. El timbre electrónico del Servicio de Impuestos Internos es la firma electrónica con la información representativa del documento para permitir la validación del documento impreso. Luego está la fecha y hora de la firma electrónica. Y por último, la firma electrónica sobre toda la información anterior para garantizar la integridad del documento tributario electrónico enviado al Servicio de Impuestos Internos. La factura electrónica debe ser impresa cuando acompaña bienes o el receptor es manual y lo requiere para el respaldo de su contabilidad. En estos casos, el documento impreso debe cumplir las siguientes normas. En dimensiones, las dimensiones mínimas son 21,5 centímetros y 11 centímetros de largo y ancho. Las dimensiones máximas son 21,5 y 33 centímetros de largo y ancho, y el borde debe ser sin letras mínimas de 0,5 centímetros. En cuanto al logotipo, su ubicación es al lado superior izquierdo, y el tamaño máximo es de 1/5 del documento. En cuanto a la información preimpresa, esta será la información que es permanente del emisor, tales como RUT, razón social, dirección, giro, etc. En el caso que lo estén, deberán ser idénticas a las informadas en el documento en su versión electrónica. Por último, para la identificación del tipo de documento, se considera el nombre del documento, que es el nombre que el Servicio de Impuestos Internos ha definido para la factura electrónica. Y además debe ir un recuadro de tamaño mínimo de 1,5 por 5,5 centímetros en el lado derecho, negro o rojo, enmarcado por un filete o línea de entre 0,5 a 1 milímetro de grosor, y tamaño máximo del recuadro 4,4 por 8 centímetros, con letra tamaño igual o superior a 11 en alta, o sea mayúscula, y negrita, cuya información contenida en el recuadro es RUT del emisor, nombre del tipo de documento y número correspondiente al folio. Además, bajo el recuadro se debe indicar la dirección regional del SI a la que pertenece el emisor. Los colores de los datos incluidos en el recuadro pueden ser rojo o negro. Ahora veremos las notas de crédito y de débito. Las notas de crédito y débito son documentos complementarios a las facturas y tienen la finalidad de aumentar o disminuir los valores de una factura anterior. La nota de débito aumenta los valores y la nota de crédito los disminuye. Los vendedores o prestadores de servicios son quienes deben emitir estos documentos, cuando, habiendo emitido ya una factura, se ven en la necesidad de aumentar o disminuir su valor por alguna circunstancia. Las notas de crédito se pueden emitir del mismo modo que las facturas o boletas, o sea, en formato papel o electrónico. El electrónico es el más recomendable para efectos de control contable, ya que facilita la trazabilidad de toda la documentación, mientras que en formato papel siempre está el riesgo de extravío, daño o pérdida de esa información antes de subirla a la red. Corresponde emitir una nota de crédito cuando se necesita una disminución del valor de la factura por diferencias de precio o por descuentos o bonificaciones otorgados después de la facturación. Los datos que deben llevar impresos las notas de crédito son: primero, debe decir nota de crédito. Luego, debe indicar el nombre o razón social del emisor, número de RUT, domicilio de la casa matriz y sucursales, la comuna, giro del negocio, teléfono y casilla si corresponde. Por último, una enumeración correlativa única para el documento. Los datos que deben ser llenados al emitir una nota de crédito son la identificación del destinatario con el nombre o razón social, el RUT, el giro, comuna y teléfono, fecha de emisión y por último se debe detallar el concepto por el que se emite el documento. Tratándose de mercaderías, deben detallarse igual que en una factura. La nota de débito es un documento que se le envía al comprador o cliente para avisarle que ha aumentado la cantidad de su deuda por algún motivo. Con este documento se le avisa que se le ha cargado
o que debe una cantidad de dinero por un concepto que se especifica en la nota. Al contrario que la nota de crédito, es la notificación a un comprador de que se le debe cobrar más dinero. Se pueden emitir las notas de débito para aumentar el valor de una factura cuando hay un aumento por diferencias de precios o intereses por operaciones a plazo. También por gastos de cobranza de una factura, para dejar sin efecto la emisión de una nota de crédito o en general por cualquier motivo que se aumente el monto de lo facturado. Los datos que deben llevar impreso las notas de débito son: primero, debe decir nota de débito. Luego, debe indicar el nombre o razón social del emisor, número de RUT, domicilio de la casa matriz y sucursales, comuna, el giro del negocio, teléfono y casilla si corresponde, y por último, la enumeración correlativa única para el documento. Por último, los datos que deben ser llenados al emitir una nota de débito son la identificación del destinatario con el nombre o razón social, el RUT, el giro, comuna y teléfono, la fecha de emisión del documento y por último, detallar el concepto por el que se emite el documento. Tratándose de mercaderías, debe detallarse igual que en una factura. Espero hayan aprendido sobre los documentos mercantiles que se utilizan en Chile. A continuación, los invitamos a ver el último video de este curso.